Lo dice el Apocalipsis. Se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. El dragón luchó junto con sus ángeles, pero no prevaleció. Esta batalla fue espiritual, afirma una mística española del siglo XVII, Sor María Jesús de Ágreda, que recibió revelaciones sobre la caída de los ángeles. Lucharon con inteligencias y voluntades. ¿La causa del conflicto? Dios les había anunciado que la segunda persona de la Trinidad se haría hombre y deberían adorarle. Y además, que tomaría carne de una mujer que sería su reina y aventajaría en gloria a todas las criaturas humanas y angélicas. Los ángeles buenos obedecieron y alabaron al Altísimo, pero Lucifer aspiró a ser cabeza de todo el linaje humano y de todos los ángeles. Se rebeló pues contra Dios queriendo asemejarse a él y arrastró consigo a muchos en su pecado de soberbia. Dios prestó a Miguel y los suyos la fuerza para vencer al dragón que fue precipitado en los infiernos. El castigo de los demonios que habían sido creados buenos sería eterno y su sufrimiento tendría dos formas. La privación de la visión de Dios, que se transformaría en odio, y la pena de sentido, distinta para cada demonio según sus pecados. En la Biblia se le da diversos nombres: Diablo, Satán, Belcebú, Serpiente, Dragón y Belial, entre otros. También se le define como acusador, maligno, enemigo, tentador, padre de la mentira, asesino desde el principio y príncipe de este mundo. Para un cristiano, Satanás, Lucifer, demonio, diablo, es el mismo ser, espíritu angélico, que se rebela contra Dios. Y dice, non serviam. Es el no, contra sí que Jesucristo, según la carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? Claro, es el no a la verdad, que es Dios, pronto es la mentira, el padre de la mentira, como llama Jesucristo, y también es el no al amor, que es Dios, pronto es el odio, el rencor. Otros nombres como Lucifer, Luzbel o Mefistófeles no aparecen en la Sagrada Escritura. Este último está asociado al mito de Fausto, de Goethe. En nuestros días, un conocido autor español ha revivido el mito del literato alemán con un enfoque muy original. En su libro, el diablo aparece como un gran benefactor de la humanidad. Un médico es tentado por la idea de solucionar el mayor problema que tiene actualmente el mundo desde el punto de vista de las enfermedades, el cáncer. A cambio le pide su alma, lógicamente. Lo que realmente intenta no es acabar con el cáncer por acabar con un sufrimiento de la humanidad, eso a él le tiene sin cuidado. Él quiere acabar con el cáncer para que ese cáncer no haga que la gente tenga tiempo de volver a Dios. Quiere muerte rápida y aquí se acabó. Tu muerte con todos tus pecados al infierno. Adán y Eva fueron las primeras víctimas del odio y la envidia de Satán, mentiroso y revestido entonces de serpiente. Quería arrebatarles el gozo del paraíso que él había perdido y a Dios la adoración de sus criaturas. ¿Por qué tentó primero a Eva? La explicación de Ágreda es que el diablo dudaba de si Adán sería el Verbo encarnado y estaba más seguro de que la mujer no era Cristo. Sea como fuere, nuestros primeros padres pecaron. Pero para desesperación de Satán, no fueron castigados eternamente como él, pues su pecado fue por debilidad, no por malicia. Y se les prometió un redentor y una nueva Eva, María, que aplastaría la cabeza del reptil infernal. Desde entonces la lucha entre los hijos de Eva y las huestes diabólicas no ha cesado un instante. El diablo, con sus diversos nombres, aparece numerosas veces en los Evangelios, 11 veces en San Mateo, 13 en San Marcos. Lucas le cita 23 veces y San Juan 6. También le citan, tal vez sin darse cuenta, millones de cristianos en el Padre Nuestro. La oración que nos mandó Cristo, el Padre Nuestro, la rezamos mal. Rezamos al final, decimos líbranos del mal, amén, y no es así. Apotú ponerú es masculino y hay que traducirlo líbranos del maligno. La oración del reino, venga a nosotros tu reino, tiene un enemigo y le pedimos en esa oración al Padre que nos libre del maligno. Todos los cristianos creyeron en su existencia desde el principio.
Prueba de ello es la abundante iconografía que le representa en las más variadas y horribles formas. Y es que esa representación que hacemos del demonio, con cuernos, con rabo, ¿no? Pues yo diría que ha favorecido poco a la fe en el demonio, porque, no sé, se han hecho muchas parodias, muchos sarcasmos de todo ese tipo de figura. Y lógicamente, pues no es eso el demonio es un ser espiritual, es un ángel caído, que lógicamente no tiene esa figura. Aunque la figura tiene también algo de positivo, y es representar al demonio, digamos, como alguien que es malo, feo, repugnante. Yo siempre he estado en contra de la imagen del diablo espantoso y terrorífico y que arrebata o que en cierta manera puede ser violento. ¿Cómo es pues en realidad el demonio? ¿Alguien le ha visto? ¿Cómo es el diablo? ¿Qué cara tiene? Pues naturalmente el diablo, yo nunca he visto al diablo porque no se le puede ver. El diablo es espíritu y el espíritu es invisible por definición, por esencia. Por tanto, lo que se ven son ciertos efectos de los cuales se puede deducir que allí hay una cierta intervención diabólica, pero al diablo naturalmente no se le ve directamente. Algunos se representan al diablo de manera tan grosera y ridícula que al negar su existencia están rechazando un demonio que no existe. El de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia es un ángel caído, un espíritu. No tiene cuerpo. Eso no quita que alguna vez pueda revestirse de esas y otras muchas apariencias, no siempre terroríficas, para atemorizar, hostigar o tentar. Pero, ¿realmente sigue existiendo el diablo en nuestra época? ¿No le habrá llegado ya la edad de la jubilación? ¿No es un mito preconciliar olvidado para siempre? Parecerá sorprendente, pero no solo el Concilio Vaticano II habló 18 veces del demonio, sino que los últimos papas le han dedicado una atención creciente. Algunos se escandalizaron cuando en 1972 Pablo VI advirtió que el humo de Satanás ha entrado por alguna fisura en el templo de Dios. No era una novedad. Un siglo antes, el Papa León XIII tuvo una terrible visión a raíz de la cual mandó que después de cada misa se rezase una oración implorando la protección de San Miguel. ¿En qué consistía esa visión? Esa visión consistía en que iba a venir un tiempo en la Iglesia en el que Dios permitiría mayor acción al demonio, de tal manera que habría una profunda crisis en la Iglesia debido, digamos, a este mayor influjo del demonio. Pasó tanto miedo que mandó poner esa oración. Pablo VI volvió a insistir más tarde. Una de las necesidades más grandes de la Iglesia es defenderse de ese mal que llamamos demonio. Y precisó: el mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Nosotros sabemos, concluyó, que ese ser oscuro y perturbador existe y que está actuando de continuo con una astucia traidora. Juan Pablo II ha desenmascarado su trama para extender el mal. La táctica de Satanás, decía en 1985, consiste en no rebelarse para que el mal se desarrolle por acción del hombre mismo y se transforme cada vez más en un pecado estructural y se perciba cada vez menos como pecado personal. Ese monstruo de orgullo prefiere, en efecto, pasar inadvertido no por humildad, sino por eficacia. Pero esta regla tiene excepciones. Algunas veces el demonio tiene manifestaciones evidentes. La más terrible de ellas es la posesión. Satan, va-t'en. Que Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vous défend par le signe de cette croix sainte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Brûlez! Et la croix, brûlez, voici la croix! Le bois de la croix c'est sainte! Fuyez, ennemi! La posesión es ya el caso más grave y se llama posesión porque a ratos, porque no es que siempre el enfermo, el sujeto esté así, pierde, por así decir, su personalidad, y su personalidad es suplantada por el demonio. Es decir, ya no habla ella, habla el demonio por su boca, ya ella no es en aquel momento totalmente libre, sino que hace cosas que ella no quisiera hacer.
Y esto, pues como digo, hay que discernirlo con un largo proceso, no se puede ir ayudado del médico, pero al final se puede llegar a la conclusión de que aquella persona pues está en estos casos. Y entonces pues hay que practicar, como digo, el exorcismo. En otros casos también lo he hecho, y siempre se da esta, como diríamos, esta contradicción de que hay momentos en que la persona es ella, y entonces está, diríamos, en plena colaboración con el exorcista para verse libre de aquella cosa que tanto sufrimiento le causa, pero en el momento, en cambio, en que aquella persona se siente o está poseída por el demonio, pues en aquel momento tiene reacciones hostiles, aunque, repito, nunca, al menos en mi presencia, se ha producido una agresión física ni contra el exorcista ni contra las personas, poquísimas, que a veces acompañan al exorcista. El exorcismo yo nunca lo hago, lo he hecho solo, sino lo he hecho siempre cuando podía con el médico al lado y con alguna otra persona, generalmente familiar, íntimo del sujeto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, tu dégage, ça gueule, tu t'en vas. Allez, dégage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dégage, je guéris. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, à qui tu t'obéis. Estamos viendo exorcismos reales. Cada caso es distinto del otro, pues los diablos son seres personales, muy distintos. Cada uno agota su especie, dice Santo Tomás, y diversos son los síntomas de su acción. El exorcismo no es una operación ni fácil ni rápida. Lo normal es que se necesiten varias sesiones para desalojar al espíritu del mal, que se resiste por todos los medios. El exorcista ha de porfiar con sus mejores armas: oración, aplicación del crucifijo, del óleo y del agua bendita, imágenes de la Virgen e incluso dando la comunión al poseso. Pero la sustancia del exorcismo es esta orden perentoria: en nombre de Jesucristo, Satán, vete. Hay que insistir. A veces el desenlace es cuestión de meses. Puede durar incluso años. El exorcista experimentado sabe que el diablo tiene una inteligencia superior y tratará de engañarlo. Traba un combate desigual que perdería si Dios no estuviese de su lado. El demonio, pues, es muy inteligente y no se da a conocer. Generalmente tiene muchas respuestas evasivas o ambiguas, y hay que ir con mucho cuidado. El demonio miente, y miente mucho, y confunde, y es ambiguo, y es, por tanto, no sacas mucho de quererle hacer hablar. Más bien puedes sacar confusión y esto. Por tanto, yo no pregunto mucho, pero ciertamente que sí, que a veces, por ejemplo, muchas veces él, cuando le haces preguntas, el enfermo contesta sonidos inarticulados. Algunas veces incluso puede, pero no le he tenido tiempo de comprobar, puede hablar alguna lengua o palabras de lenguas que uno desconoce. Entonces, pues, hay sonidos, hay palabras que uno dice, pues no acabo de entender por dónde pueden ir. Yo solamente he podido verificar alguna frase en latín, que es lo que, como lo conozco yo, pues he entendido y he podido dar testimonio de que era una lengua desconocida para el sujeto en cuestión. Comment vous sortez maintenant? Non, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il est encore là. Ante lo sagrado o lo religioso, la reacción del endemoniado va desde el fastidio y el horror hasta la ira, acompañada de blasfemias o insultos. ¡Sors! ¡Allez, sors! ¡Sors! ¡Sors! Acabada la crisis en que emerge la segunda personalidad, aunque el diablo no haya sido expulsado, la persona puede llevar vida normal, si bien puede sufrir diversos dolores y molestias. El diablo ha salido de esta mujer. Su semblante ha cambiado radicalmente, se la nota ya sonriente y distendida. Dios nunca deja a la persona perdida en manos del espíritu del mal, sino que si la persona busca a Dios, le encontrará, y le encontrará benévolo y con fuerza suficiente para sacarle, y que estas experiencias, después de ser liberada, le sirvan para el bien. Le sirvan para el bien. Y esa es la experiencia que tengo. Pero, ¿no estaremos ante casos de enfermedad mental?
Esta es una explicación fácil para los que niegan la existencia del diablo. ¿Qué nos dice de ello la psiquiatría moderna? ¿Puede distinguirse la posesión de los trastornos mentales? La fenomenología sintomática de una persona que, por ejemplo, ha hecho un pacto con el diablo, o que sin mala voluntad el diablo se ha posesionado de su cuerpo, y esto plantea un problema teológico en el cual yo no entro porque no sé nada de eso, y es como Dios permite el mal, ese mal tremendo, pues esa persona puede tener síntomas que son bastante distintos a lo que ocurre en la psiquiatría. Pero me parece que por muy sutil que sea el diablo, y lo es mucho más listo que yo y que todos nosotros probablemente, creo que lo tiene muy difícil, porque quizás por su propia maldad organiza o realiza a través de la persona que posee y que le está sujeta acciones que son de una inmensidad, de una radicalidad y de un imperio que ninguna persona demente las haría. Las convulsiones de la posesión pueden coincidir con las de la epilepsia, pero los espasmos musculares agudos de la epilepsia nunca son tan prolongados como los de la posesión diabólica. En esta, la fase de agitación puede prolongarse por intervalos de 3 horas o más. Además, en la posesión, junto a las convulsiones aparece una nueva identidad, mientras que en la epilepsia no hay disociación de la identidad. Esta segunda personalidad es la del maligno. Aquello que la ciencia psiquiátrica no puede explicar, no es que no sepa o no quiera, sino simplemente que no puede, queriendo y sabiendo, me parece que sí es conveniente consultar con el exorcista. Hoy la Iglesia recomienda, ante un caso de exorcismo, pues que haya una consulta, una peritación por parte del psiquiatra. Y a mí me parece que esto es una cautela enormemente prudente y muy de agradecer. Es decir, la Iglesia en la actualidad ha defendido, y creo que ha sido una de las poquísimas instituciones que ha dado un paso hacia adelante en favor, por ejemplo, de la psiquiatría y de la psicología, en muchos casos. Es decir, la Iglesia nos da un ejemplo, como experta en humanidad que es, de no tener miedo a la razón. Los exorcistas saben que la gran mayoría de los que acuden a ellos son enfermos mentales, no endemoniados. Para distinguirlos, utilizan algunos trucos. Pues uno de los medios que yo me valía era a esta persona que venía, yo le daba, más o menos disimuladamente, distintos sobres cerrados, sin nada por fuera que los distinguiera uno de otros. Y en uno de ellos había una estampa de Nuestro Señor o de la Virgen, y en los otros pues había simplemente un papel. Y se percibía que cuando aquella persona cogía el sobre, que yo sabía que dentro, pero nadie más que yo, sabía que dentro había una estampa, pues aquella persona se ponía especialmente nerviosa, rechazaba aquello, tenía como una desazón, incluso muchas veces tomaba una actitud agresiva con el sacerdote. ¿Por qué me ha dado esto? Usted me está fastidiando, usted me está... Y uno dice, bueno, aquí hay un síntoma de que esta persona tiene una percepción que no es explicable por pura razón natural. Para saber más sobre este increíble fenómeno y su curación, nos hemos trasladado a Roma para interrogar al más famoso y experimentado exorcista del mundo, el padre Gabriel Amorth, que mantiene día a día una lucha a brazo partido con el maligno. El exorcismo es una plegaria. No es, por tanto, algo espantoso, algo que hace temblar a la gente. Es una simple oración en la que se pide a Dios liberar a la persona de la presencia o de la influencia del diablo. Y se manda al diablo, en nombre de Cristo, que se vaya. Yo, antes de empezar, me pongo la estola, que es el típico indumento sacerdotal, estola violeta. Me la pongo porque me es más cómodo para poder ponérsela sobre la espalda a la persona que debe ser exorcizada.
Luego empiezo con el agua bendita. Esto es un frasco con agujeros y bendigo a la persona con el agua bendita. Luego le hago besar el crucifijo. Yo uso un crucifijo en el que está inserta la medalla de San Benito, que contiene varias frases contra el demonio. Hago besar el crucifijo y luego empiezo a decir unas oraciones con la mano sobre la cabeza. En general, los exorcistas tienen en la otra mano el libro con el ritual de los exorcismos, pero yo no lo necesito porque me lo sé de memoria después de haber hecho tantos, y pongo la otra mano sobre la espalda, y así rezo. En un determinado momento utilizo el aceite de los catecúmenos, que es el aceite que usan en el bautismo. Es importantísima la oración. El Evangelio nos dice que algunos diablos no se echan sino con la oración y el ayuno. Naturalmente, es importante que rece la persona interesada, que recen sus familiares y que se haga rezar a casas religiosas o grupos de oración. De cada 100 personas que piden un exorcismo, 90 son mujeres y solo 10 son hombres. ¿A qué puede deberse esta fuerte preferencia de Satanás por el sexo femenino? El exorcista de Roma aventura varias causas. Son muchas más las mujeres poseídas por el diablo que los hombres. ¿Por qué? He buscado varios motivos, pero no he encontrado uno verdaderamente persuasivo. Por ejemplo, las mujeres son más curiosas y se atreven más. Frecuentan más a los magos, a los cartomantes y las sesiones de espiritismo, o son más asiduas a ritos satánicos. Por eso se exponen más. Otro motivo sería que el diablo ataca a la mujer porque a través de la mujer espera llegar al hombre, como en el caso de Adán y Eva, y en que fue Eva quien convenció a Adán a hacer lo que había hecho ella, a comer la manzana. Otro motivo que puede tener un valor teológico, para vengarse de Nuestra Señora. No hay duda que la enemiga de Satán, por excelencia, es María Santísima. Por otra parte, muchos hombres no se atreven a ir al cura, mientras que las mujeres están más dispuestas a acercarse a un sacerdote para pedir un exorcismo. Contrariamente a Francia o Italia, España ha experimentado una gran crisis de exorcistas oficiales. Tanto es así que algunos han llegado a viajar a Roma para ser exorcizados por Amort, cosa que éste desaconseja. Apenas se contaban 2 exorcistas en España cuando, en julio de 2002, la Conferencia Episcopal decidió publicar el ritual de los exorcismos, recomendando el nombramiento de un exorcista por diócesis. Una de las razones por las que, al parecer, no abundan los exorcistas es el miedo a la venganza del diablo contra quien le combate. ¿Está fundado ese temor? Después corren muchas historias de venganzas del demonio contra exorcistas, muchas. Son falsas, son mitos que van corriendo y corriendo y al final se hacen grandes. Aunque, para ser honesto, debo decir que alguna vez sí que han ocurrido. Pero si han ocurrido ha sido porque Dios lo ha permitido. Porque Dios lo ha permitido. Si no, no. Yo, por ejemplo, debo decir que hasta que no publiqué mi tratado de demonología, pues nunca me había pasado nada. Y sin embargo, después de publicarlo, pues me empezaron a ocurrir cosas. Un buen día me acuesto después de dar una conferencia, estoy con las manos así, tumbado en la cama, y de pronto veo que se enciende la luz de la habitación, hasta oí el interruptor. Pues alguien pensará, uy, ¿se pondría usted lleno de miedo diciendo el demonio está aquí? No. Dije, vaya, qué poco puede hacer. O sea, realmente, qué poco puede hacer el demonio más que encenderte la luz y poca cosa más. Entonces ya en el mismo ritual
se le dice al mal espíritu que de ninguna manera ataque físicamente a ninguna persona presente, y siempre lo ha hecho así. Ha tenido manifestaciones como conatos, pero nunca los ha llevado a obra, a realidad. Sí, en cambio, esto sí, insultos, esto sí. Insultos, agresiones verbales, esto sí. Pero no, en cambio, agresiones físicas. Yo nunca las he visto. Sí, alguna vez, conmociones, saltos, etcétera, de manera que han tenido que sujetar un poco a la persona para que no se hiciera daño él mismo. La obsesión diabólica y la vejación son otras de las formas en que el maligno puede atacar a algunas personas. La obsesión se produce cuando uno tiene pensamientos obsesivos invencibles que le martillean la cabeza y le incitan a la desesperación y al suicidio. También de esto he tenido varios casos. La segunda forma es la vejación, cuando el diablo no está en la persona, pero causa perturbaciones desde fuera. Por ejemplo, muchos santos han sido atacados por el diablo, como el cura de Ars, que era echado de la cama, o el padre Pío, que era apaleado continuamente. Creo que casi todos los santos han sufrido vejaciones fuertes por parte del diablo. Además, el diablo puede infestar, ocupar lugares e incluso animales. Las intenciones del diablo son variadas. A veces no son directamente sobre la persona, sino sobre cosas, objetos. Objetos que en una casa, por ejemplo, explotan, un vaso, un jarro, sin ninguna causa, sin ninguna causa aparente. Puertas que se cierran estrepitosamente sin que haya habido viento ni nada parecido. Cuadros que se caen y están perfectamente sujetos en la pared y se caen de repente. Uno al principio, cuando comienzan estos fenómenos, pues dice, habrá ratas o estará pasando algo, pero después, conforme va avanzando la manifestación de la posesión de un lugar, queda claro que es un demonio. Ha habido casos en que los golpes daban justamente al espejo que una persona tenía delante. Me acuerdo de un caso concreto. Pues todo ese tipo de cosas ya se ve que no se debe a causas naturales. Entonces, además estamos seguros de que no se tratan de poderes de la mente, porque si un sacerdote hace el rito que la Iglesia tiene determinado para eso, y que aparece en el ritual de exorcismos, incluso en el nuevo, pues desaparecen esos fenómenos. Estos casos en que no hay intervención directamente sobre la persona son más numerosos que los casos ya de posesión, que son más raros. De estos casos me he encontrado bastantes más. Y que no hay duda, aunque yo no los he presenciado directamente, pero no hay duda por el número, la cantidad de testigos. Por a veces es toda una familia de la cual pues, hay viejos, jóvenes, medianos y todos han visto el mismo fenómeno. Una intervención diabólica muy grave y que parece en aumento en nuestra época es el maleficio. El maleficio es hacer el mal a una persona a través del demonio. Maleficio es una palabra genérica. El mal infligido a la persona por medio del diablo puede hacerse de muchos modos diversos. La forma más común del maleficio es el hechizo. El maleficio puede hacerse con un hechizo, con el mal de ojo, con una maldición, con un rito vudú, con una macumba, con un rito satánico. Puede hacerse de muchos modos diversos. A veces las personas que hacen maleficios usan objetos que por vía maléfica introducen dentro de la persona. El caso más grave que yo he conocido es que uno, dentro de su almohada, encontró un sapo vivo. ¿Cómo consiguió entrar dentro? Por vía maléfica, por vía mágica, mediante un maleficio, o sea, a través de la acción del diablo.
Ocurre que las personas, para liberarse, necesitan deshacerse de los objetos que les han metido en el estómago de modo invisible. Y sucede entonces que cuando vomitan estos objetos salen cosas verdaderamente extrañas. Voy a enseñarles algunas. Por ejemplo, vean uno que vomitó en una sola vez una cadena metálica así de larga. Esto es una relaza, muchas pilas, clavos, pilas, llaves, o sea, objetos varios que son vomitados. Y yo me he dado cuenta que estos objetos se materializan en el instante en que salen de la boca. Si uno hubiese hecho una radiografía del estómago de aquella persona antes del exorcismo, no habría visto nada. Me he dado cuenta viendo varias veces escupir a personas poseídas. Un exorcista debe habituarse a recibir muchos salivazos. Pero, ¿no estaremos demonizando al demonio? ¿Hay que atribuirle directamente todas las guerras y males del mundo? ¿Es el culpable de todos los pecados que se cometen? No todos los pecados son instigados directamente por él, pero sí indirectamente, pues la inclinación al mal no existiría sin el pecado original, instigado por Satanás. ¿Podría el demonio al menos llegar a producir accidentes de aviación o grandes cataclismos como terremotos, erupciones volcánicas o incendios? ¿Puede el demonio provocar un huracán, un terremoto, un desastre natural? La respuesta es que no. Dios no se lo permite. Fíjese usted que si el demonio pudiera simplemente mover un tornillo en un avión en un momento adecuado, podría estar provocando desastres continuamente. Ya no estamos hablando de provocar un terremoto, simplemente mover un tornillo. No, Dios no se lo permite. Solamente al final de los tiempos le permitirá manifestarse de un modo más abierto. Pero mientras tanto, todos los desastres naturales no. Además, hay una cosa que debemos tener en cuenta. Todo tiene una causa natural mientras no se demuestre lo contrario. Solo es demoníaco aquello que efectivamente no se puede explicar con ninguna otra causa más que con la intervención del demonio. En cambio, es verosímil la acción de Satán en el origen de conflictos y guerras, por ejemplo, influyendo en líderes políticos perversos. El demonio puede atacar no solo a personas individuales, sino a comunidades enteras. No hay duda que el demonio, entre todas las personas, busca preferentemente las que tienen más influencia sobre los otros. No me cabe ninguna duda de que Stalin se hubiera vendido a Satán para tener éxito. No tengo ninguna duda de que un personaje como Hitler estuviese completamente invadido por Satanás. Hay que notar que Satán puede influir en grupos enteros. Y yo creo que todo cuanto el nazismo ha hecho ha estado enteramente inspirado por Satán, porque los nazis cometieron atrocidades que racionalmente no se pueden explicar. En algunos casos, muy raros, el diablo puede provocar enfermedades. El mismo Evangelio lo dice varios casos. Tiene un espíritu mudo. O el caso de la mujer encorvada, que expresamente dice Jesús que era por un demonio. Y he conocido algún caso que no hay duda alguna, que fue hacer espiritismo y producirse una enfermedad que los médicos no se explican y que efectivamente orando la persona entra en trance. Pero no es posesión, simplemente es ese espíritu que le produce esa enfermedad. ¿Quiénes corren más riesgo de ser poseídos o asaltados por el diablo?
Según los especialistas, las probabilidades de convertirse en víctima del maligno aumentan con la práctica del espiritismo y los diversos modos de ocultismo, magia y superstición, incluyendo la cartomancia, el tarot y los ritos orientales. Hay una flojera o un debilitamiento en las convicciones y en las creencias, y curiosamente, cada vez que las personas tienen menos fe religiosa, generalmente pues tienen más prejuicios, más conductas estereotipadas, acuden más a sortilegios, horóscopos. Es decir, que parece como si la fe se echara por una puerta y entrara por la puerta de atrás. Cuando decae la fe, aumenta la superstición. Nosotros vivimos en un periodo en el que de fe hay poquísima. Y entonces, he aquí que adquiere un gran espacio la superstición. A mí me preocupa más el ocultismo, esto de videntes, astrólogos, la ouija o ouija que dice la gente, el tarot, que es una forma mentis especial, ya que esas personas, una persona que habitualmente va al vidente o al tarot para ver su porvenir, irá a misa, pero su forma mentis no es cristiana, ya que no cree que Dios sea Padre y no cree en la providencia divina. Cree que su vida está marcada por los astros. Otra forma, hoy desgraciadamente muy difundida, es el recurso a magos y echadores de cartas, hoy muy activos en la televisión. También esta es una forma tremenda, porque pone directamente en contacto con personas maléficas. Digamos enseguida que el 99% de los magos y cartomantes son solo charlatanes, pero el 1% de los magos y cartomantes están ligados con Satán y se dan verdaderamente al satanismo. La famosa ouija, adivinanzas, ir a curanderos extraños, todo esto es una puerta, no siempre se cruza, pero una puerta abierta a la intervención diabólica. Independientemente de sus consecuencias religiosas, para la psiquiatría todas estas creencias y actitudes pueden suponer una patología. Y que es una patología que está condicionada por el mal uso de la libertad personal. Es una patología que está condicionada por la confusión axiológica y de valores que hay en nuestra sociedad. Es una especie de ignorancia con atisbos de inteligencia, pero claro, eso es una amalgama de cosas que nuestra inteligencia no cabe que opere bien con ella. Me refiero, por ejemplo, pues a la quiromancia, a la consulta al tabot, que pagan por ello, a echar las cartas, a juegos de magia negra. La consulta, por ejemplo, continua al horóscopo, ¿no? Antes de hacer un negocio, antes de casarse, antes de hacer un viaje. Es decir, yo creo que depende de un sistema cognitivo que no tiene la certeza, ni la fortaleza, ni la capacidad de hundir sus raíces en la verdad. Por eso a muchas personas le cabe muy poca realidad en la cabeza hoy. Para el exorcista Amort, la puerta que más frecuentemente introducen en el mundo de la posesión es el espiritismo. Otra vía de acceso al demonio, hoy muy difundida. Las sesiones de espiritismo que ya no se hacen llamando a un medium que entra en trance y evoca a un difunto. Hoy se enseñan métodos por los que uno puede hacerse él solo la sesión de espiritismo. Y las dos formas más usadas son la escritura automática y la grabadora. Uno hace girar la grabadora en vacío y luego, cuando lo escucha, oye o le parece oír voces que hablan. Una persona que habla. Hasta aquí hemos visto las actividades extraordinarias de Satanás y sus huestes. Las más frecuentes y ordinarias son menos visibles, pero a menudo más temibles. Estamos hablando de las tentaciones. Casi toda la acción del demonio se reduce a tentar. Y la tentación consiste en que un demonio se acerca a la persona y le tienta
le sugiere el que haga el mal. Se lo sugiere a través de especies inteligibles. Es decir, uno no oye ninguna palabra, no oye ninguna voz, pero le viene como un pensamiento. Es, digámoslo así, algo como telepático. También proceden muchas tentaciones del entorno. Es lo que en la teología tradicional espiritual se ha llamado el mundo. Las tentaciones proceden del mundo, del demonio y de la carne. Pero, ¿dónde están los demonios? De la Biblia se deduce que tienen dos sedes, una en el infierno, donde torturan a los condenados, y otra en el lugar donde se manifiestan o actúan. Después del juicio final, solo estarán en el infierno para siempre. Sobre la superficie de la tierra, legiones de demonios están actuando en la memoria y en la imaginación de los hombres para separarlos de Dios. Es una guerra de dimensiones planetarias invisible pero real. Es la lucha a que se refiere San Agustín entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satán. El demonio, decía San Juan de la Cruz, es el enemigo más fuerte del hombre y utiliza el mundo y la carne como sus acólitos. Yo he pensado muchas veces, ¿qué haría yo si fuera el demonio? Yo haría dos cosas. Convencer al clero de que la oración no es tan importante como se decía en otro tiempo. Y después también, pues, destruir la fe, meter la confusión en la fe. Porque cuando una persona pierde la fe, esa persona ya no se levanta. Es decir, si un cristiano tiene un pecado de debilidad, si yo tengo un pecado de debilidad, pero tengo la fe fuerte, yo me levanto del pecado, ¿no es cierto? Pero si uno pierde la fe, o tiene una crisis profunda, pues también intelectual, en el sentido de caer en el agnosticismo, etcétera, ese hombre ya no se levanta. Paradójicamente, los objetivos predilectos de las grandes tentaciones diabólicas son los santos. El cura de Ars lo explicaba diciendo que el demonio no pierde el tiempo con los impuros y los pecadores inveterados porque ya los tiene sometidos. Su rabia va contra los que le resisten y pueden arrebatarle otras almas. Los santos han padecido siempre, en algún momento de su vida, grandísimas tentaciones del demonio. Terribles, terribles. Mucho más allá de lo normal. Si en las personas normales en algún momento el demonio se acerca para tentarles, en los santos, cuando Dios ve que ya están fortalecidos en la fe, sobre todo en la fe, y que tienen virtudes, entonces permite al demonio el que pueda hacer un último asalto. ¿Por qué? El demonio lo que intenta es ganar esas almas antes ya de que se eleven totalmente hacia Dios. Y Dios permite que haya ese asalto porque en el sufrimiento de la tentación, en el tener que resistir, sus virtudes van a crecer muchísimo. Por grande que sea el poder de Satán, está controlado por una potencia superior. Con la fuerza divina San Miguel puede más. San Agustín dice que si Dios no tuviese controlados a los diablos, no quedarían justos sobre la tierra. San Pablo lo aclara de forma consoladora. Dios no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Porque si Él pudiera obligar a alguien a hacer algo malo, todos seríamos malísimos. Todo el mundo estaría cometiendo las mayores barbaridades. El diablo se supone que es la maldad personificada, pues obligaría a todo el mundo a hacer malo, todo el mundo haría por la calle asesinando, matando, violando y haciendo toda clase de barbaridades. ¿Por qué? Porque claro, si él tiene una fuerza superior y él te puede obligar, pues todos andaríamos a garrotazos. No, él no puede, él simplemente intenta. Según Santo Tomás, probar al hombre mediante la tentación es una tarea útil, pues combatiendo al tentador, el hombre adquiere méritos. Venciendo la tentación se santifica. Así, sin quererlo, el demonio sirve los designios de la providencia. Dios se vale de su malicia para santificar al hombre. Últimamente van en aumento los que, seducidos por Satán, optan por el mal, llegando al extremo aberrante de rendirle culto. Son los que militan en las sectas satánicas o luciferinas y los que practican la brujería. Autor de un vasto diccionario sobre las sectas, el profesor Guerra nos describe el mundo tenebroso del demonismo, tronco común del que brotan tres grandes ramas.
Este tronco tiene 3 ramas fundamentales, que son el satanismo, el luciferismo y la brujería. El demonismo es como la sombra, o si se quiere, el negativo de la fotografía cristiana. Tienen ritos, la misa, tiene símbolos cristianos, la cruz, el hisopo, el altar, pero los invierten. Hasta en la misa el crucifijo está cabeza abajo, sobre el altar. Usan como rito principal la misa negra, que a veces tiene víctima humana y otras veces no, sacrifican a animales, ¿no? El colmo del horror en el culto satánico son las misas negras, con profanación de la Eucaristía y a veces con víctimas humanas. Normalmente una joven que sea inocente, para el mal hay que ofrecerlo inocente, lo contrario, menor de 15 años normalmente, pobre muchacha, tiene que entrar desnuda, van detrás los satanistas, con sus ropas, ropajes y demás, la atan sobre el altar y al comenzar la misa, bueno, con el crucifijo boca abajo, y al comenzar la misa la graban en el pecho los signos satánicos. Entonces, para comulgar, abren el pecho a la víctima ritual, sacan el corazón, los pulmones y el hígado, todavía calientes y palpitantes, los toman, los comen. En el luciferismo, las misas negras del satanismo se convierten en misas rojas. Se llama misa roja porque en el local donde se celebra todo rojo. Las cortinas, el altar cubierto de terciopelo rojo, los ornamentos, excepto el preste principal que ha vestido de negro. Solamente que, según dicen, no hay víctima ritual, aunque excesos sexuales hay tanto más que en el satanismo. La masonería merece mención especial por su importancia. ¿Puede seriamente afirmarse que tenga alguna relación con el satanismo? Propiamente, la masonería no guarda relación con el satanismo. Sí lo tiene, en cambio, con Lucifer y el luciferismo. En el grado 29 y en el 30, un rito es echar al suelo un crucifijo o una cruz, la cruz sin la figura de Jesucristo, pisarlo y escupirlo. Claro, este rito, que es masónico, que es el grado 29-30, ha sido adoptado por bastantes sectas satánicas luciféricas, por ejemplo también la Orden Illuminati. Ahí tengo una enciclopedia masónica de 3-5 volúmenes. Si leemos la palabra escrita por un masón, la palabra Cristo le dedica 2 líneas y media, no de una página, sino de una columna. Parece que es un mito. La brujería es otra rama del demonismo. Todos hemos oído hablar de brujas, pero como una caricatura medieval. Lo que nos parecerá inaudito es que ese fenómeno está en alza, en proporciones alarmantes. La brujería es también satánica. De hecho, adoran a Baphomet, adoran a Lucifer, a Satanás, y en la Edad Media sabemos que se concentraban en determinados lugares, por ejemplo aquí en Burgos, las de Cantabria, Valencia, Burgos, parte de Bilbao, etcétera, junto en Cernégula, un lago que no va ningún río a ese lago, que tiene agua siempre, y allí en torno a un árbol que había a la orilla era cuando se celebraban los sábados sus reuniones, ¿no? Los sabbats, que dicen ellas, ¿no? Ellas pensaban que hacían viajes astrales, que allí se juntaban con Satanás en forma de macho cabrío. Después, cuando vuelven, tienen poderes especiales, benéficos o maléficos. Las brujas eran maléficos, por ese motivo procuraban a los vecinos congraciarse con ellas. Todavía hace pocos años, en un pueblo de Zamora hacia Galicia, al matar daban una parte del cerdo a la bruja del pueblo, para evitar sus maleficios y males de ojo y cosas de esas, por si acaso, ¿no? ¿Realmente hay brujas entre nosotros? La brujería está aumentando de una forma alarmante. También entre chicas jóvenes. Pero hace 2 o 3 años, un alumno mío de la Facultad de Teología me contó un caso. Eran 9 muchachas de aquí de Burgos, de 14 a 16 años, que se ve que en verano habían ido con sus padres a llegar a la Costa Brava. Ahí se habían puesto en contacto con un grupo de brujas, se habían conectado y en pocos meses ya hacían magia blanca, empezaron a iniciarse en la magia negra, en el vudú, algo tremendo. Si como todo hace suponer el diablo existe, nos odia y aspira a hacernos eternamente infelices, ¿cómo podemos liberarnos de él? ¿Qué medios tenemos para protegernos de sus insidias? Cuando uno
Cuando uno se acerca con frecuencia a los sacramentos, aunque le hayan hecho un maleficio, es posible el boomerang. O sea, que un maleficio recaiga sobre la persona que lo hace y no sobre la persona contra quien se dirige, que está acorazada por la gracia de Dios, acorazada por la posesión de la Virgen, de los ángeles y por tanto puede estar segura. La práctica de los sacramentos es la manera más normal de verse libre de todo esto y en general llevar una vida cristiana, por así decir, fervorosa, normal, sin exageraciones, pero verdaderamente pues fiel a lo que hemos aprendido en el Catecismo de la Santa Madre Iglesia. En conclusión, ¿hemos de tener miedo al diablo? Cristo es el que nos ha liberado a nosotros del miedo del demonio. Y uno que es cristiano y vive de Cristo y reza frecuentemente, pues es mi caso, ¿no? Yo no le tengo ningún miedo al demonio. Sé que existe y que tengo que tener precaución, lógicamente, pero un cristiano tiene que saber que lo puede vencer con la gracia de Cristo. Este diablo es mucho más inteligente, mucho más respetuoso, sobre todo porque él se atiene a una cosa que es la ley suya que le ha dado Dios. Él puede tentar, pero como decía San Agustín, el diablo es un perro atado a una cadena que nunca puede llegar más allá de la cadena. Si te mantienes lejos del alcance de esa cadena, no tienes por qué tener miedo al diablo. Al diablo solo se le tiene miedo cuando tú entras en su terreno, cuando te dejas tentar. El diablo siempre tiene las de perder, puesto que el hombre, la persona tentada, le basta con decir no. De que el demonio es un pobre diablo. Si estamos con Dios, pues podemos contra el demonio. Por tanto, no hay que tenerle miedo especial si uno pues acude a Dios, que es el que realmente le puede poner en su sitio. Si uno vive en gracia de Dios, si uno reza, si se acerca a los sacramentos, no debe tener ningún miedo al diablo. Nosotros, unidos a Cristo, somos más fuertes que el diablo. Un cristiano posee, además, el sello de la Trinidad recibido en el bautismo, y es el diablo quien debe temblar ante un cristiano y no viceversa. Lo dijo el cardenal Ratzinger. El cristianismo liberó al mundo del terror de los demonios. Pero si la luz de la fe se apagara, el mundo volvería a caer en el horror y la desesperación.